¿Cómo no? Estamos desde Generación Desafiante en el estudio de los Salmos. Esta ocasión con nuestro querido amigo, el pastor Rey Arandia, un pastor que por muchísimos años ha dedicado su vida al Evangelio hasta que el Evangelio le salió al encuentro. Desestimó por poco los títulos, los gafetes y las credenciales y se volvió a las raíces hebreas de la fe. Muchísimas gracias, amado hermano. Te escuchamos. Muchas gracias, Lins. Es un honor para mí estar con ustedes. Y la verdad, teniendo tantos años de experiencia como pastor y pues como cristiano, estar en el camino por aproximadamente 2 años, me siento como un niño. La verdad, como un niño que va aprendiendo y aprendiendo todos los días. Y de entrada les aviso que uno de mis mentores es Lins. Y creo que cada semana le hago una pregunta a Lins y voy a seguir haciendo preguntas y preguntas porque realmente entendí que este camino es el camino de los curiosos constructivos. A ver si lo puedes grabar eso. Los curiosos constructivos. Es bueno preguntar porque aquel que no pregunta, la verdad, probablemente está siendo indiferente o simplemente no está aprendiendo. Entonces, este camino es distinto al de ir y sentarnos en un lugar y simplemente escuchar la palabra. Así que vamos a hacer lo mismo en este tiempo. Con el Salmo 106, lo que me gustaría es que hagamos una reunión interactiva. Así que si tiene usted micrófonos, aprendan, es decir, actívelos apenas yo le haga una pregunta o si usted quiere compartir en algún momento, no hay ningún problema. Vamos a hacer algo interactivo. ¿Ok? Muy bien. Una de las experiencias más bonitas con el tema de las sendas antiguas es como dijo Lins, he tenido que dejar atrás muchas de las cosas que había aprendido. Y dentro de esas cosas que dejé fueron los famosos libros de teología que hemos usado por tantos años en los institutos teológicos. Yo pensé que esos tesoros que eran para mí los iba a tener guardados por el resto de mi vida, pero ahora que entiendo el camino, eso simplemente me sirve de información para recordar de dónde el Señor me ha sacado. No es que son realmente malos los libros de teología, pero son incompletos. Es decir, no tienen el conocimiento de los mandamientos o de la Torah. Entonces, por esa razón, ahora que vamos a estudiar el Salmo 106, especialmente para mí es una aventura hermosa. También quiero decirles y mandarles un saludo a mi comunidad que varios están acá, a los que saludaste, Links, al principio, varios son justamente de la comunidad que nos reunimos. Hay de varios lugares y son una gran bendición. Gracias por estar con nosotros, amados hermanos, y un saludo para todos y todos y todos en esta reunión mundial. Empecemos entonces, y el título que le he puesto al Salmo 106, después de haber escuchado tantas veces el verso por verso de Joseph, que es una gran bendición, se los recomiendo. Ahora entiendo por qué me dijo Joseph una vez que comience rápidamente y enseñe salmos, que eso es lo que tengo que hacer, enseñar salmos. Pero salmos, o sea, para mí no era tan rico, tanta riqueza, yo no veía tanta riqueza en salmos como lo puedo ver ahora. Así es que el título es Lecciones de vida para nunca olvidar. Continuando al Salmo 105, que había hecho Abigail, un trabajo precioso que la anterior semana hizo ella. Y esta vez vamos a utilizar el método de las preguntas para la enseñanza. Es aprendiendo por medio de preguntas. Así es que yo voy a hacer las preguntas y yo mismo las voy a responder y usted también puede comentar en el momento que le haga yo alguna pregunta. ¿Estamos bien todos? Muy bien. Vámonos directamente entonces. Lecciones de vida para nunca olvidar. Le hago una pregunta y esto es abierto. Si Yeshua se presentara a usted y le haría la pregunta, ¿qué no olvidarías? ¿O qué muestras él tiene para que nunca olvidemos? ¿Qué cosas él podría mostrarnos para que nunca olvidemos lo que él hizo por nosotros?
¿Alguien tiene una idea? Le voy a dar la imagen más clara. Cuando Tomás, recuerda usted de Tomás, dijo, yo no voy a creer hasta, ¿qué es lo que mostró Yeshua en el momento en el que Tomás le preguntó? Él dudó de Yeshua, porque recuerde, uno Las heridas olvida en sus manos. exactamente las En el heridas en costado sus también. manos, las heridas en sus manos, la herida en el costado. Miren, en esta historia, en esta aventura que es el camino al Señor, hay muchas cosas que nunca debemos de olvidar, porque olvidamos y vamos a terminar dudando. Ese es el problema. Olvidamos y vamos a terminar dudando. O a veces ni siquiera conocemos y terminamos ignorando. Entonces, el Salmo 105 nos cuenta la historia del pueblo de Dios, de Israel, desde la salida de Egipto, en una forma muy resumida. Y el Salmo 106 continúa, pero para no hacer algo que ustedes ya saben, porque tienen un maestro tremendo con Lincoln, yo simplemente voy a tratar de mostrarles algo que me involucra, es decir, como persona. Me gusta involucrarme cuando enseño y mostrar ejemplos que estoy viviendo. Así que veamos cómo me va. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 y dice así. Aleluya. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Yahweh? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la libertad de tu nación y me gloríe en tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Tome nota ahí, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Su alabanza. Voy a tratar de ir por porciones y vamos a ver los primeros dos versículos. Dice así: ¿quién expresará las poderosas obras de Yahweh? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién es ese quién? ¿Quién debería ser esa persona que exprese las poderosas obras de Yahweh? Obviamente, esa persona tiene que por lo menos tener interés en conocer las escrituras. Y voy a dejar como una pregunta muy fácil de inicio a cualquier voluntario que quiera prender su micrófono y decir, ¿quién es ese quién? A ver. ¿Algún voluntario? Yo. Cada uno de nosotros. Miren la oportunidad tremenda. Vamos a dar la oportunidad nuevamente, hasta contar 3. ¿Quién es ese quién? 1, 2, 3. Yo. Eso quiere decir que ustedes han escuchado verso por verso 106, o por lo menos ya han entendido que ese quién eres tú, soy yo. No podemos pensar en que nuestro prójimo va a ser ese quien. Nuestro prójimo es a quien debemos ayudar, a quien debemos amar, pero ese quien que debe expresar, esto es algo personal, las poderosas obras de Yahweh. No es el pastor, no es el líder, no es otra persona, sino todo aquel que se considera Israel. No podemos callar de anunciar sus virtudes, de hablar de sus alabanzas. Y aquí les quiero dar un reto, amados hermanos. Que no haya día, que no haya lugar, que no haya persona con la cual tú te relaciones y que tú no seas intencional
para hablarle del Señor. Le voy a dar una estrategia evangelística. Y usted sabe que los pastores hemos insistido tanto en el evangelio y ahora ya no es ya no es ese mi objetivo hasta que me encontré Apocalipsis, y Apocalipsis dice que un ángel del cielo en un día va a predicar el evangelio a todas las naciones. Usted recuerda que los pastores insistíamos tanto a las personas que tienes que evangelizar. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer ahora? Por lo menos lo estoy haciendo y me está funcionando muy bien. Cuando yo voy al hospital una vez por mes, y a veces un poquito más seguido por razones de salud, y es más, también gracias a eso es que estoy en el camino. Pero no ha habido, gracias al Señor, hasta el día de hoy, una enfermera que a quien no le haya por lo menos hecho esta pregunta. Y esta es una pregunta que te va a servir, hermano. La pregunta es, ya no como antes, ¿a qué iglesia asistes? Eso generalmente preguntábamos antes. Ahora mi pregunta es para todos, cuando ya rompí el hielo, cuando ya estoy en contacto con alguien, la pregunta va así y me funciona muy bien. Y la pregunta es, ¿cómo está tu relación con la Biblia? Esa es una simple pregunta, porque muchos dicen que tienen una Biblia, pero muy pocos la leen. Y saben que esta pregunta me ha ayudado a ver ojos con lágrimas. Me ha ayudado a ver personas que automáticamente con la pregunta, ellos ya decían, estoy mal automáticamente, aunque no me lo decían en palabras. Entonces, esta es una pregunta importantísima. Ese quién, o sea, tú y yo, cuando nos acerquemos a alguien que no está en el camino y también que está en el camino, no está por demás preguntarle, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios. Obviamente, muchos tienen su Biblia, pero muy pocos, lamentablemente, la están estudiando. Y creo que ese grupo ya no somos nosotros. Ahora podría decir que en estos últimos 2 años, si tengo una adicción, gracias al Señor, mi adicción es la palabra del Señor, que esa es una adicción permitida dentro de todas las adicciones. Así que ese quién debe ser alguien que está estudiando la palabra del Señor. Muchas personas cuando les haces esta pregunta, automáticamente la mayoría te van a decir, no, la verdad, no leo tanto la Biblia. Eso es una puerta abierta directamente para que tú ya le presentes las maravillas del Señor y tú mismo le invites a estudiar la palabra del Señor. Así que ese quién eres tú y soy yo. La forma de enseñanza que estoy haciendo ahora es muy sencilla. Yo estoy seguro que muchos vamos a aprender ahora. Así que vamos al versículo 3 del Salmo. Dice así, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Usted sabe, hermano, ¿a qué se refiere hacer justicia? ¿A qué se refiere hacer justicia? Y aquí también doy micrófono abierto. No sé si hay alguien que se anime. ¿Qué es lo que usted entiende por hacer justicia? Si hay alguien, una bendición. Aquí puede escribir en el chat también, que lo estoy leyendo ahora mismo. ¿A qué se referirá hacer justicia? Poner por obra su palabra. Perdón, de nuevo, no escuché bien. Poner por obra su palabra. Wow, wow, wow. Qué bendición. ¿Cuál es tu nombre? Somos la familia Cepeda de acá de México. Oh, qué lindo, qué lindo. Excelente, excelente respuesta. Creo que tú deberías dar la clase ahora, la enseñanza ahora. Muy bien. Justamente voy a desglosar un poquito lo que dijiste, querida hermana. El hacer justicia se refiere a conocer y vivir practicando la instrucción de Dios. Escucha bien esto. Dejando las obras de maldad para hacer obras de justicia. O sea, hacemos justicia porque conocemos la justicia, y la justicia, su palabra, la palabra del Señor, la Torá. En Miqueas dice algo que nos va a ayudar a ampliar lo que el Señor demanda de nosotros y tiene que ver con hacer justicia. Miqueas 6 dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él demanda de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice
claramente hacer justicia. Uno de los peligros que estoy viendo en mis primeros años en el camino, en las sendas antiguas, estoy conociendo gente en otros lugares, en muchos lugares, que conoce bastante la palabra del Señor, pero está cometiendo el mismo error que cometieron muchos de los escribas y fariseos. No todos eran malos, pero el mismo error es solamente estudiar la teoría sin llevarla a la práctica. Porque la Torá, hermanos amados, sí, nos crea una adicción para estudiar. Es una gran bendición estudiar, pero si solamente la tenemos en teoría, no nos sirve de nada. Escuche bien esto, no dice pensar justamente, sino dice hacer justicia. No dice pensar en justicia, sino dice hacer justicia. Considere eso muy importante, porque en este tiempo, hermano, estamos viviendo las consecuencias de cómo es que la filosofía, esos pensamientos que simplemente han agarrado las escrituras sin Torah y nos han dejado tantas religiones, 41,000 religiones, 41,000 denominaciones, que nos han hecho inclinarnos a tener una relación con Dios como conectada más al humanismo que a Dios directamente por medio de su palabra. Entonces, necesitamos desconectarnos de estudiar la palabra del Señor, de hacer obras de justicia, de solamente pensar en justicia para hacer justicia. Desconectémonos solamente de estar teniendo las cosas en nuestra mente. Necesitamos poner por obra. A eso se refiere, hacer justicia. Practiquemos la justicia, porque dice Pablo, el que se conduce con lo contrario, que es injusticia, escuche bien esto, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. ¿Qué representa hacer injusticia? Aquí automáticamente Pablo está poniendo como Yeshua puso a las personas en dos grupos nada más. ¿Usted recuerda? Jesús decía, o están conmigo o están contra mí. O sea, siempre hay dos posiciones. El humanismo es el que nos ha entregado una tercera posición, que es la tibieza, el estar bien con Dios y estar bien con, algunos dicen con Satanás, pero no podemos vivir así. O estamos con Dios, o mejor ser fríos o calientes, dice Apocalipsis, y no ser tibios. Entonces, no caigamos en la trampa del racionalismo, del humanismo. Y eso usted lo puede ver claramente, que está plagado en las escuelas, plagado en las universidades, y está inundado por filosofías y cosas así, y donde se usan las escrituras. También se usan las escrituras. Es decir, también la Biblia puede servir para que tú filosofes, para que estés filosofando y no llegando a tener una acción en eso que estás estudiando. Y quiero mostrarles, para hacerlo más gráfico, esto que habla Miqueas, les voy a mostrar el trío inseparable de qué estamos hablando, para que no nos quedemos solamente con el tema de pensar en cuanto a la justicia, la misericordia y el ser humildes. Estos tres nunca deberían separarse: hacer justicia, amar la misericordia y ser humildes. Este es el trío inseparable si queremos ser buenos discípulos de Yeshua. Aquí claramente nos está diciendo este salmo que tenemos que hacer justicia, y justamente Miqueas nos está ampliando diciéndonos que hay tres cosas que no deben estar separadas si queremos estar ante nuestro Dios. Ahora, me encanta es decir, me encanta cuando leo como es el libro de Isaías. Si usted recuerda Isaías, creo que es el versículo, no me acuerdo si es el 16, pero dice en Isaías capítulo 1 dice, ven y razonemos, dice. Y sabe que Dios es un Dios que más que filosofar, no que la filosofía sea mala, porque filosofía realmente quiere decir amar la sabiduría, y obviamente dependerá qué sabiduría vas a amar, pero me encanta que ahora mi fe y la fe de todos nosotros se está tornando en algo razonable, en algo que se puede
terminar en algo sensato y no en algo misterioso. Recuerdo cuando nos hacían la pregunta de la Trinidad. ¿Cuántos escucharon de la Trinidad y preguntando a usted un pastor? O también la otra pregunta difícil, el tema de la predestinación. ¿Escucharon eso? ¿En qué quedábamos después cuando nos preguntaban eso las personas? En algún misterio. O sea, terminamos diciéndoles a las personas, el Señor te va a revelar sobre la predestinación. El Señor te va a revelar más sobre la Trinidad, porque es algo que no se puede explicar. La predestinación igualmente es algo que no se puede explicar si no estás en el camino, si no estás en la Torah. Entonces, estas tres cosas son importantes, pero ¿cuál de estas tres cosas, si podríamos poner en una balanza, debería ser la más importante? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de estas tres cosas debería ser la más importante en nuestras vidas? No que una de las tres es mejor que la otra. Alguien dijo algo, escucho. Humillarnos, creo que es la más importante, pero también difícil. Sí, la humildad. ¡Wow! Muy bien, muy bien. La verdad es que podemos tener la doctrina más correcta e incluso llevar nuestros bienes a todos los necesitados. Pero si no aprendemos a tener actitudes humildes, estamos perdidos, como Adán buscando a su suegra en el jardín del Edén. O sea que nuestro orgullo puede autodestruirnos. No vamos a culpar a Satanás, no vamos a culpar a nadie más, sino solamente nosotros tenemos que aprender a que la humildad nos abre puertas. En cambio, la soberbia nos la cierra completamente. Primera Pedro 5:5 dice, y todos, incluido argentinos, venezolanos, todo mundo, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y sabe que esta palabra resistir, cuando yo la empecé a revisar, quiere decir tomar distancia, es decir, alejarse. Yo no quiero que el Señor se aleje de mí. ¿Me explico? Yo no quiero que el Señor tome distancia de mí. Y yo quiero que Él esté cerca de mí, que sea el centro de mi vida. Pero lo que impide y lo que ha impedido desde el principio hasta este tiempo, hasta este día, siempre ha sido y es y va a ser el orgullo, la falta de humildad, el orgullo espiritual. Y una de las cosas que, una de las cosas más difíciles, y yo creo que usted sabe, es predicar a un pastor. Predicar a un pastor porque, Dios mío, que andamos en un trono de orgullo espiritual, en el cual cuando nos presentan este evangelio, nos invitan a entrar en el camino. Lo primero que pensamos es algo que Lynn estaba ya mencionando, nuestros títulos, las cosas que hicimos, la historia que tuvimos, las plantaciones de iglesias. Yo planté algunas iglesias. Dios mío, todo eso me entró por la cabeza cuando empecé a entender, cuando el Señor me dejó ver un poquito, dije, pero esto va a costar que todo lo que yo hice no sirva para nada. De verdad, eso pasó en mi mente. Yo estaba a punto de tener una posición pastoral más elevada en la iglesia donde yo era pastor. Uno de los pastores, porque la iglesia donde estaba era una iglesia bastante grande. Mi sueño era ser un pastor ya directamente dentro de lo que es la planilla full time. Y estaba a un paso de ese paso, de hacer eso. Y justo ahí es donde el Señor me abre los ojos. Miren, no ha sido fácil, no ha sido nada difícil después que el Señor me dejó ver un poquito. Pero yo ahora mismo a veces despierto y digo, no puede ser, Señor. Si esto me hubiera ocurrido antes, probablemente yo no hubiera tomado esta decisión. Pero el Señor sabe la forma en que cada uno de nosotros va a entrar a su reino. Y le digo de verdad, hermano, y aquí para hacerle corto mi testimonio, que un día con Abigail ya lo vamos a presentar. Si no hubiera sido por el cáncer, yo probablemente no hubiera estado aquí.
porque fue el cáncer en mi caso que me hizo ver ese orgullo espiritual que yo no lo veía, porque no le diré que yo era un pastor que orgulloso ni nada parecido. Yo pensé que era uno de los pastores promedio en cuanto a, vamos a decir, bueno en un sentido, de acuerdo a lo que somos los pastores tradicionales, pero qué difícil para un pastor, si el Señor no hace una obra milagrosa, poder ver la bendición de este camino. Y ahora puedo decir, bendito cáncer, bendito cáncer. Y no les diré que me alegra haber tenido cáncer, no. Simplemente digo, si no había otra forma, Señor, entiendo. Y no les diré que sea fácil este camino. Con las quimioterapias y con todo eso, Dios mío, es muy incómodo en muchas áreas, pero gracias a esta incomodidad, y le digo algo, nos olvidamos fácilmente las cosas, nos olvidamos fácilmente. Recuerdo que yo no caminaba por 8 meses y yo le decía al Señor, cuando camine, Señor, voy a correr y voy a glorificarte y todo eso. Y saben que volví a caminar y ahora camino, gracias al Señor. Pero recuerdo que eso de glorificar al Señor lo hacía, disfrutaba y todo eso, pero en un momento, después de 1 mes y medio más o menos, ya ni estaba consciente de agradecer al Señor porque estaba caminando. No sé si me explico, o sea, sé que no vas a estar consciente todos los días, pero hay una capacidad en nuestras vidas que nunca deberíamos dejar que se apague. ¿Y sabe cuál es esa capacidad? La capacidad de ser sensibles, sensibles a las cosas que el Señor nos está dando. Eso implica humildad. ¿Cuántas cosas tenemos ahora por las cuales si nos las quitan no viviríamos? Una de ellas es el agua, otra de ellas es el aire. Tengamos la humildad de recordar que sin eso no viviríamos. Y una pregunta, aquí quiero hacer algún varón voluntario que quiera. No veo a todos, pero voy a hacer una pregunta aquí a ver. Algún varón voluntario cualquiera, por favor. Es una pregunta muy sencilla. Y es más, usted va a salir bendecido. No sé si Diego... Yo puedo responder la pregunta. Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Josué. Josué. Oh, hijo. Este hijo ha vuelto a casa. Y justo voy a hablar del hijo pródigo. Oh, no. No voy a hablar. Voy a, gracias, hijito amado. Pero está bien contigo. Hacemos esto. ¿Puedes decir a todos cuántos años tienes? 24. 24. Te voy a hacer una pregunta y esto va a servir para que siempre mantengas tu humildad. ¿Ok? ¿Dónde estabas hace 25 años? Hace 30 años, mejor. Hace 30 años. ¿Dónde estabas hace 30 años? En un estado de no existir. Exacto. Eras polvo nada más. ¿Me explico? Sí. Eras polvo. Que nunca se te olvide. Que nunca se nos olvide. Eso éramos. ¿Me explico? Éramos nada. Por eso es, gracias, hijo amado. Por eso es que nunca tenemos que olvidar que del polvo vinimos y al polvo volverá nuestro cuerpo, pero nosotros, gracias al Señor, recibimos ese soplo de la vida que si somos sabios y no nos apartamos de los mandamientos del Señor por medio de Yeshua, ese soplo de vida no va a volver a ser simplemente algo terrenal o algo como el polvo, va a ser para vida eterna. Amados hermanos, nunca olvidemos que esta vida no lo es todo. La humildad, desarrollar humildad es una de las herramientas más poderosas que está en nuestras manos. Y esta pregunta que les hice es para todos. Recordemos que no éramos nada, ni existíamos. Obviamente en el corazón del Señor seguramente hemos estado aún desde antes de la fundación del mundo. Pero me encantó la respuesta que diste, Joshua. No existíamos. Aquí terrenalmente, gracias al Señor, si es que estamos, es simplemente por Él y por su gracia.
Este trío es un trío inseparable. Hacer justicia, amar la misericordia y ser humildes. Ser humildes. Ser humildes. Amén. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Pregunta. Les dije que íbamos a aprender por medio de preguntas. ¿Quiénes serán los escogidos? ¿Quiénes serán los escogidos? Recuerda lo que dice Mateo 22:14. Y lo dijo Yeshua, dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. La pregunta aquí, para ampliarles un poquito mejor, es, ¿en qué contexto dijo esto Yeshua? Y ahí vas a encontrar la respuesta. Recordemos que es bueno ver el contexto. El contexto en el cual estaba hablando Yeshua, y esta vez voy a volar un poquito más porque me estoy fijando con el tiempo. El contexto en el cual estaba hablando Yeshua es el contexto de las bodas. Entonces, si queremos profundizar más, veamos qué tiene que ver el tema de las bodas para poder ver el tema de la vestimenta. Porque dice, los escogidos para permanecer en las bodas, porque el contexto eran las bodas, ahí es donde Yeshua está dando este versículo. Dice, los escogidos para permanecer en las bodas son y serán aquellos que están vestidos, escuche bien esto, con la vestimenta de boda que el Padre provee por medio de Yeshua. Con la vestimenta que el Padre provee por medio de Yeshua. A ver, les voy a llevar al jardín del Edén. Jardín del Edén. Adán y Eva pecaron. ¿Con qué se vistieron ellos? Primeramente, ellos se vistieron con sus propias obras. ¿Se entiende? Ellos se vistieron con sus buenas ideas. Ellos se vistieron con todo lo que ellos pensaban sin la instrucción de Dios, porque deberían preguntarle a él cómo salimos de esto. Es así como cuando un hijo peca, lo primero que un hijo debería hacer es pedir consejo a sus padres y no tomar decisiones fuera de sus padres. Es una de las cosas que recuerdo haber dicho a Jos, a Micaela, y dentro de esas preguntas recuerdo que una vez Micaela me hace esta pregunta, y esta es una pregunta que creo que a todos los padres les va a servir. Papá me dice, ¿y qué pasa si me embarazo? Igual me vas a perdonar, igual me vas a escuchar, igual no me vas a directamente como matar, es un término que usamos. Y yo le dije, hijita amada, yo quisiera ser siempre el primero en enterarme de todos tus fracasos y también de tus victorias, de todos tus fracasos y tus victorias. Amados hermanos, si usted es padre o madre de familia, no pongamos una muralla frente a nuestros hijos. Y, ¿sabe? Dios no puso una muralla frente a Adán. Nada más que los seres humanos, como no hemos recibido la instrucción, no entendemos que el lugar de refugio, especialmente cuando estamos hundidos o perdidos, siempre va a ser buscar al Señor. Él nunca nos va a abandonar. Entonces, eso es lo que pasó al principio. Se vistieron con sus propias obras, pero al final Dios dio o proveyó la vestimenta adecuada para Adán y Eva. Y fue esa la forma en la cual igualmente las bodas se van a realizar. Es el Padre que está proveyendo la vestimenta por medio de Yeshua. ¿A qué se refiere entonces las vestiduras que el Padre provee? Gálatas 3:27. La Biblia se interpreta a sí misma y dice así: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Por eso tenemos que prepararnos, amados hermanos, con perseverancia y humildad. Recordemos que en las bodas, Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, escuche bien esto, se ha preparado. Nosotros tenemos un ministerio y por esta razón le pusimos prepárate 180. Prepárase para hacer Teshuvah. Y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino, aquí viene la claridad, aquí el lino fino representa las acciones justas de los santos. Estamos conectando con el trío, recuerda bien del trío, hacer justicia, amar la misericordia y ser humildes. Las acciones justas de los santos que hablan de una relación de precisión con la palabra del Señor. Por eso también dice 2 Timoteo 2:15 que nos presentemos delante del Señor como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos, que aprendemos a trazar bien la palabra de verdad. Y ese es un proceso hermoso en el cual nunca vamos a terminar. Por lo tanto, nunca debería faltarnos la humildad de revestirnos de Cristo y no de nuestras obras, no de nuestros títulos, no de nuestra denominación, no de nuestro apellido, no de nada en absoluto, sino solamente de Cristo. Amén. Continúa el versículo 6 y dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo, como por un desierto. Me quiero enfocar solamente en no ignorar nuestra historia, en no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. El ejemplo tiene mucha más fuerza que las reglas, que las palabras. Los niños ven, los niños hacen. Somos la Torá viviente para nuestros hijos. Yeshua es la Torá viviente, obviamente, pero usted sabe a qué me refiero. No podemos decir que estamos caminando en el camino y vivir mostrando otra cosa a nuestros hijos. Todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Necesitamos considerar eso de este Salmo 106, si no queremos repetir la historia de nuestros antepasados. Dice, bien pronto, versículo 13, olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Quiero enfocarme en la parte de pronto, bien pronto, olvidaron sus obras. ¿Qué hacer o cómo hacer para no olvidar los beneficios de Dios? ¿Cómo hacer para no olvidar los beneficios de Dios? Y aquí todos vamos a trabajar y le pido, si usted tiene una pluma, un lápiz o un lapicero en sus manos, haga algo que le va a servir bastante. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero le voy a dar algunos tips para nunca olvidar. Son tips muy prácticos y bíblicos, muy prácticos y bíblicos, porque sabe que le habla a alguien que olvida, y estoy seguro que tú también olvidas. Creo que todos los seres humanos olvidamos. Nada más que yo tengo una ventaja. Como voy cada mes al hospital, cada mes recuerdo que yo voy a un hospital del cáncer y Lincoln va a entender, y si usted es médico o enfermero o alguien que está relacionado con la salud, usted sabe bien. Para mí es un regalo ir al hospital una vez al mes porque veo cosas que me hacen volver a pisar, a tener los pies en la tierra. Y no para vivir frustrado, no. Hermanos amados, yo soy uno de los más juguetones, agradecidos que hay, porque me encanta jugar y reír. No ando deprimido a causa de ver tantas cosas que podrían deprimirme, pero no. Yo lo uso de forma constructiva. Y de verdad les digo, en el hospital de cáncer, cuando tú vas, hay gente que ves y después ya no los ves. Y preguntas por alguien, después ya no está. Porque es un lugar donde uno va y hay gente que tiene pocos días de vida. Hay otros que tienen un poco más. Y eso es un gran beneficio, aunque usted no lo pueda creer. Pero veamos a las cosas prácticas.
que dice la Biblia para no olvidar. Y para no entrar en los versículos, simplemente le voy a mencionar algunas de las cosas. Algunas cosas prácticas y bíblicas son, por ejemplo, los tzitzits. Los tzitzits. Y no voy a hacer la pregunta a los varones para decir, muéstrenme sus manos si tienen el tzitzit o no, pero sí es bueno que usted tenga un tzitzit en la mano, o la mezuzá, o escribir la Torá, los mandamientos, pero tiene que hacer algo para no olvidar. Esto está separado a lo que es estudiar las escrituras, porque olvidamos. Entonces le animo a que, yo por ejemplo utilizo los tzitzits, y sí, tengo como 7 tzitzits porque me ducho con esto, duermo con esto y pues voy cambiándolo cada vez que puedo. Pero los tzitzits me ayudan cada vez. Estaba la otra vez por perder el temperamento en una situación que tenía. Y cuando veo mis manos, ya en el momento de como uno se frustra, veo los tzitzits y dije, ay Señor, si no fuera por los tzitzits ya hubiera ahorcado a esta persona. Gracias a estos tzitzits, mis ojos están aprendiendo, están aprendiendo a no pecar. Gracias a estos tzitzits, mis oídos están mejorando cómo debo escuchar y qué debería estar escuchando. Gracias a estos tzitzits que representan el no olvidar los mandamientos, me está sirviendo. Le estoy dando consejos que no son teóricos, son prácticos. El Salmo 103, continuamos, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces vamos a hacer un ejercicio para aprender a no olvidar. ¿Ok? Entonces todo el mundo tome su pluma y un papel y en este momento trate de pensar en 5 cosas que el Señor hizo por usted que nunca debería olvidar. Y al final le voy a regalar un tip para que siempre los aplique y se va a dar cuenta que va a ser muy difícil que se le olvide. Pero por ahora le voy a dejar solamente por 30 segunditos. Piense nada más. Piense. Y si quiere escribirlos, hágalo. Pero ahorita yo le doy un tip para que no olvidemos. Para aprender a nunca olvidar. 5 cosas que Dios hizo por mí. Especialmente desde que usted ya está en el camino. A eso me refiero. También el Señor hizo cosas antes, obviamente. 5 cosas. Y las puede escribir. Y voy a pedir a algún voluntario que pueda leer 1 o 2 de sus tips. No necesitan leer los 5. Pero esta es una oportunidad. Recuerda lo que decía al principio el Salmo 106, versículo 3. ¿Quién hablará de sus hechos poderosos? ¿Quién hablará de sus beneficios? Es una oportunidad para ver si ese quién, que eres tú y que soy yo, lo puede expresar. Muy bien, ¿algún voluntario que quiera contarnos un poco de los beneficios que el Señor ha hecho por usted? ¿Quién quiere proclamar esas grandes bendiciones que no deberían quedar archivadas en la mente nada más, sino deberíamos ser bendecidos todos los que escuchamos? En el chat también puede escribir si quiere. A ver, ¿hay alguien? ¿Algún voluntario? Hola. Hola, escucho. Mi nombre es Saúl Benjamín. En primer lugar, o sea, una es que me sacó de la droga. Wow. Sí. Qué bárbaro. A unos 15 años más o menos. Qué bendición. Sí, fue muy bueno. Gracias. ¿Y tienes una más? ¿Una más? Sí, me hizo padre. Wow. Sí. Obedeciste el crecer y multiplicarse. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, es muy bueno, la verdad que sí. Qué bien. Fue una gran bendición. Sí. Gracias, amado hermano. Gracias. Gracias. Y miren, justamente una de las razones por las cuales Dios nos puso aquí en la tierra era para hacer esto, 2 cosas, crecer y multiplicarnos. Él nos puso en el jardín del Edén, en la tierra, para crecer y multiplicarnos. No voy a entrar al Génesis en este momento, pero le voy a hablar solamente de la parte de cómo deberíamos
crecer, los beneficios que el Señor nos da para nunca olvidar en esta área de crecer. El tema de dar gracias por los hijos, claro que sí, es otro tema también muy importante, pero le voy a enseñar un tip para nunca olvidar los beneficios del Señor y estoy seguro que le va a servir. Le voy a mostrar un cuadrito que yo lo uso mucho para discipular y es una gran bendición. Escuche bien. Quiero que usted piense ahorita, en este momento, en una bendición en el área espiritual que el Señor ha hecho en su vida. En una bendición en el área espiritual. Le puedo dar algunos ejemplos. Que lo más espiritual que puede haber es que usted tiene una relación muy buena con la palabra de Dios. Eso es lo más espiritual que usted podría tener. ¿Me explico? No es el don de lenguas ni otras cosas más. Pero en el área espiritual, que Él lo salvó, que Él lo redimió, que Él le dio a entender su ley, es su palabra. Tiene una relación con su palabra. Ahí hay un beneficio, una bendición que ya tenemos. ¿Sí o no? Vamos con el área de la salud. ¿Qué bendición hay en el área de la salud física? Ya no comemos como antes. ¿Se da cuenta? Qué bendición tener ese beneficio, que cuando estamos en el camino, ya el Señor nos dice qué debemos comer y qué no deberíamos comer. Estoy disfrutando ese beneficio de una forma increíble, les digo, hermanos. Yo era amante de muchas cosas prohibidas en cuanto a, por ejemplo, los camarones y cosas así. Me gustaban bastante. Pero gracias al camino entendí y ahora puedo ver que más que por el asunto físico, es por el asunto de obediencia. Entonces, qué bendiciones, qué beneficios estás teniendo del Señor. Nunca olvides, gracias a Él, ahora tu cuerpo ya no es un basurero, es el templo del Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Ya nuestro cuerpo está siendo consagrado. Y si usted lee Levítico, la santidad comienza con lo que comemos. La santidad comienza con lo que comemos. Entonces es importante ver que el Señor quiere tu cuerpo santificado. Ese es un beneficio. Otro beneficio en el área de las finanzas. No hay un gran beneficio, no es un gran beneficio el ahora ver el dinero como algo que debería ser primero la honra, es decir, administrar el dinero conforme a los principios del reino del Señor. Ya no se trata simplemente de ver el dinero como algo que es tuyo, sino es... Oh, escucho a alguien está comentando. ¿Escucho? Oh, no era nadie. En el área de las finanzas, entonces, ¿qué beneficios hay? Yo les hago esto para que cada día recordemos que el Señor es un Dios integral. Nuestro Dios no es un Dios que solamente ve un punto. El Señor quiere que crezcamos. Para esa razón, cuando tú ves la palabra cultivar o crecer que puso Dios en el Edén, por la razón por la cual Dios puso al hombre en el Edén, cultivar o crecer quiere decir sacar de ti en todas las áreas el máximo de tu potencial. Y aquí están estas 6 áreas. Otra de las áreas en las cuales tenemos beneficios de parte del Señor es en el área de nuestra educación. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya tenemos que tener cuidado con qué cosas vamos a escoger, incluso para estudiar o incluso para el futuro que tenemos. Es decir, como ya no es nuestro objetivo ser el PhD sacrificando los Shabbats. Ya no es nuestro objetivo ganar todos los títulos habidos y por haber en el mundo, sacrificando nuestra relación con el Señor. Ahí incluso los jóvenes ahora tienen que tener mucho cuidado con qué carreras deberían estudiar, con qué deberían educarse. Y no quiere decir que alguna profesión sea mala o buena o mejor o peor que la otra. Yo creo que todas las profesiones son buenas, pero va a depender de las decisiones que tú tomes. Y que nunca olvides que el Señor también te quiere beneficiar en el área de la ciencia, en el área de la educación. Otro de los temas es tus relaciones personales. ¿Qué beneficios ahora hay con tus relaciones personales? Miren, yo encontré un montón de beneficios y ahorita les voy a mostrar más todavía. Pero, ¿cómo te estás llevando ahora con las personas? ¿No te has vuelto una persona más humilde frente a los demás? ¿O todavía sigues siendo el soberbio que eras antes de conocer realmente el camino? Si esto no es para ti, es para mí. Pero en mis relaciones personales, lo que Yeshua dice es que si uno quiere ser conocido como discípulo,
En esto debería ser conocido. ¿En qué? En el amarse los unos a los otros. Yo tengo mi suegra y a mi suegrita yo la presentaba y bueno, ella todavía me acepta esta broma, pero yo decía a mi familia, yo soy una familia muy bíblica. Aquí yo represento a Adán, mi esposa Eva y mi suegra a la serpiente. Y mi suegra me quería matar, todo el tiempo me quería matar, pero bueno, gracias al Señor, ella ya sabe cómo es mi carácter. Y mire, tengo una relación tan buena con mi suegrita que creo que ella me ama más que a su hija, porque he aprendido a relacionarme con la suegrita. Entonces, no sé si es alguna persona o algún caso en este grupo que tiene alguna mala relación, sea con cualquier persona, mano amado, antes de partir, porque podría ser mañana, mejor que arregles esa relación, porque un beneficio del Señor es que escuches hoy su voz y no endurezcas tu corazón en el tema de las relaciones personales. ¿Sabe qué? Uno de los grandes problemas que hay justamente en este tiempo son los divorcios y es a causa de las malas relaciones que uno ha tenido con la familia, con los amigos y obviamente con el cónyuge. El otro punto de beneficios es el beneficio de los mentores. Y aquí le doy otro ejemplo. En mi vida hay muchos mentores, pero hay 4 que en estos últimos 2 años han sido en mi vida wow. Y los voy a nombrar porque todo el tiempo ando ya sea preguntando algo o aprendiendo algo. Uno de los mentores es Lincoln. El otro mentor que tengo es Joseph. El otro mentor que tengo es Moy también. Con Moy aprendo bastante. Ustedes deben conocer a Moy Cuevas. Es una gran bendición, Moy. Y bueno, yo disfruto mucho al aprender de ellos. Y gracias a Dios también en casa, justamente a mi esposa yo considero una consejera en mi vida. Y más que una amiga, ella es alguien que me frena en muchas cosas y aprendo mucho de ella también. Los dos básicamente estamos avanzando en esto. Entonces tengo estos 4 alrededor de mi vida y le digo a usted, uno de los beneficios del Señor que está dando a tu vida, que está trayendo a su vida, es este: no camines solo. Recuerda el mandamiento número 5 que dice honrar padre y madre. Y eso quiere decir no des por vacío, no menosprecies la experiencia de tus padres. Escucha el consejo y también obviamente de tus mentores. No camine sin mentores. Ese es un beneficio que Dios te quiere dar. Yo les he dado un tip. Tú puedes usar el que tú quieras, pero este tip a mí me ha ayudado a no olvidar en ninguna de las áreas. Y esto me impulsa a vivir de forma balanceada, porque usted sabía que uno de los objetivos del Señor es llevarte una vida equilibrada, no una vida desequilibrada, porque el desequilibrio es lo que genera justamente la tibieza. El desequilibrio es lo que genera la enfermedad, el desequilibrio es lo que genera toda enfermedad. Entonces necesitamos vivir una vida lo más equilibrada posible. Voy a volar a partir de acá porque todavía hay mucho por recorrer, pero creo que no voy a terminar el salmo, así que voy a pasar algunas cosas directamente. Nada más, aquí el versículo 23 dice, y trató, vamos a leer desde el 19, dice, hicieron becerro en Horeb, usted sabe eso, se postraron ante una imagen de fundición, pero al final dice el 23, y trató de destruirlos. Escuche bien, Dios iba a poner en orden al pueblo, pero dice, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Miren bien, esto es algo que te va a pasar a ti y a mí. Nos va a pasar esto. Y la pregunta aquí es, ¿tienes tú una actitud de intercesor frente a aquellos que pecan o una actitud de acusador? ¿Cuál es tu actitud? Y verdaderamente tenemos la tentación, ya que conocemos la palabra un poquito más, de tratar de decir que ahora que estoy en el camino, como que ya soy más santo que tú. Tengamos cuidado con eso, no vayamos a caer en el mismo pecado que cayeron nuestros padres. Necesitamos nosotros tener una actitud de cuando vemos a alguien pecando, no vayamos a ser acusadores, sino intercesores por ellos. Aquí Lincoln pone ambulancias o patrullas de policías. Nosotros elegimos. Qué bonito ese ejemplo. Ezequiel dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese
y no lo hallé. No lo hallé. Hermano, decidamos si vamos a tener actitud de intercesor o de acusador. Probablemente hasta tienes razón, hermano. Hay mucha gente que está en mi grupo, en mi comunidad, y todavía no está guardando Shabbat. Hermanos amados, les digo de verdad y les dije a ellos, no se preocupe, pero siga estudiando Torah. Eso es lo que más me interesa, porque el Espíritu de Dios es el que va a traer esa verdad en sus mentes y corazones. Ninguno de nosotros puede hacer la obra de que una persona guarde Shabbat. Tal vez lo puedes lograr por 1 mes o 2 meses, pero no busquemos que las personas obedezcan a Dios por causa tuya, que lo hagan por causa de que aman a su Señor, que es nuestro Señor también. Romanos dice, ¿quién es el que condena? Cristo. Jesús es el que murió. Sin más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que no seamos de los acusadores, sino seamos de los que interceden por los hermanos. Quien podría haber acusado más que todos nosotros juntos y todos los que van a venir, incluidos todos los seres humanos. El único que podía haber acusado es Yeshua y no lo hizo. Teniendo todos los derechos, no lo hizo. ¿Me explico? Evaluemos nuestras vidas y no juguemos en ese papel. Salmo 106, versículo 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación por siempre. Algunas veces es necesario reaccionar como Finés, aunque sin espada. Obviamente, no les estoy diciendo que agarren una espada y hagan lo mismo. Vamos a tener cuidado con eso, pero sí a veces es necesario reaccionar como Finés. Y les voy a poner el contraste para evitar que nos pase lo que le pasó al profeta Elí. Escuche bien esto, amados hermanos. Esto le pasó a Elí. Dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre y a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. No podemos evitar que los pajaritos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestras cabezas. Imitemos la acción que Finés tuvo primeramente con nosotros y luego con los demás. ¿Ok? No seamos tolerantes frente al pecado. Eso es algo que es un peligro que seamos tolerantes, porque el pecado es muy astuto, corre más rápido que nosotros. Voy a volar. Siguiente, dice el Salmo 106, y también le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Ustedes saben que el hombre más manso de la tierra se salió de sus casillas. Imagínense si el hombre más manso de la tierra salió de sus casillas, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Así es que tengamos paciencia, padres, aquellos que somos pastores ovejeros, perros ovejeros, tengamos paciencia, pero seamos mansos, pero no mensos. No seamos más misericordiosos que Dios. Siempre tenemos que poner en orden, con amor, lo que está saliéndose de la Torah. Y pues todos estamos aprendiendo, así que hagámoslo con humildad. Dice el 37, y esto es importante, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y a la tierra fue contaminada con su sangre. Pregunto, ¿qué hacemos
para no sacrificar nuestros hijos a los ídolos. Esto es una acción, hermanos. El que no hagas nada te pone en un riesgo, te pone en un riesgo. Y gracias al Señor, yo ya pasé la etapa de criar hijos. Mis hijos son grandes, 24 años, acaba de cumplir Jos y Miquelita 22. Entonces, ya pasó la etapa en la cual yo podía influenciar en ellos de una forma directa. Ahora, si hago una influencia es de otra forma, pero ya no para instruirlos. Es cada uno de ellos ya tiene una decisión muy buena. O sea, mi tiempo se terminó y gracias al Señor no los sacrifiqué a los ídolos. Gracias al Señor. Pero si ese no hubiera sido mi caso y yo en este momento, por ejemplo, tendría hijos que están disparados por aquí y por allá, hay solución. Todavía no se ha perdido la batalla, hermano amado. Entonces le voy a dar algunos tips para no sacrificar nuestros hijos a los ídolos. Son muchos tips, así que me voy a concentrar en uno muy fácil y muy sencillo que lo he aplicado y me ha resultado muy bien. A ver, preste atención a esto. Preste atención a esto. Dice, primero usted identifique cuáles son sus ídolos y destrúyalos. Identifique cuáles son sus ídolos y destrúyalos. Le doy una noticia. Todos tenemos y vamos a tener algún ídolo en potencia en nuestras vidas. No vaya a creer que si hoy destruyó alguno de sus ídolos, mañana no van a volver a aparecer. Esta es una lucha larga. Por eso viene el segundo paso. Prepárese para presentar el evangelio de Yeshua a sus hijos y familia. Sí, son 3 pasos muy sencillos. No le voy a complicar la vida. Nada más con esto va a ver usted que va a hacer un trabajo bastante largo. Tercero, persevere en el camino hasta el fin. Confíe en Dios y nunca se rinda. Nunca tire la toalla. Y si va a tirar la toalla, que sea en la playa, alrededor del sol, viendo un Shabbat, pero viendo un atardecer en el Shabbat. Pero nunca tire la toalla. ¿Ok? Le voy a dar estos 3 tips de forma más clara ahora. El número 1, ¿qué hacemos? Es el tema de los ídolos. Un ídolo es todo aquello que ocupa o que pretende ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Puede identificar algunos usted en su vida ahora? Hay varios. Por lo tanto, todo aquello o aquel que se está interponiendo en tu relación con Dios y su palabra es un ídolo en potencia. Ok. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero yo quisiera que ahorita tú pienses, ¿qué es aquello? Este salmo es precioso, el Salmo 106, es un salmo de acción y me encanta, me encanta. Yo estoy aprendiendo muchísimo con este salmo. Pero yo quiero que pienses ahora, ¿qué es aquello que está compitiendo con Dios en tu corazón? Te doy unos segundos, no te voy a preguntar, no te preocupes. Solo identifica por lo menos 1 o 2 ídolos y la verdad que si eso haces, esta enseñanza ha valido la pena. Porque por lo menos haciendo esto ya vas a poder enfrentarlos. Identifica. Y te voy a dar algunos ejemplos. Esos ídolos que se pueden interponer con Dios son cualquier cosa que quiere ese lugar. Pueden ser tus títulos profesionales, para ir suave. Puede ser tu trabajo. Pueden ser tus hijos. Puede ser tu cónyuge. Pueden ser tus padres. Cualquier cosa que esté interponiéndose entre tú y Dios, para que Dios sea el primero, es un ídolo en potencia. Y por eso es que Dios nos da el gran ejemplo en el cual, cuando usted ve esta historia, el sacrificio de Isaac, yo siempre como le cambio el título a eso y digo el sacrificio de Isaac, digo el sacrificio de Abraham. Porque Abraham, un padre, la verdad que que un padre entregue a su hijo, wow, eso sí es un verdadero sacrificio. Un padre. Aquí yo le llamo el sacrificio de Abraham. Así que, hermanos amados, no entreguemos nuestros hijos a los ídolos. Hay mucho más que hablar de este tema, pero les voy a dar el tip número 2. El tip número 2 es el siguiente. ¿Qué hacemos para no sacrificar nuestros hijos a los ídolos? Le voy a dar esto. Y esto es algo que me ha recontrafuncionado.
Cuando yo entré a las sendas antiguas, ya era después de 28 años de conocer el evangelio tradicional, el incompleto. No es que está mal el evangelio cristiano totalmente, porque hay muchas cosas buenas en el evangelio protestante, nada más que está incompleto. Hay cosas buenas, por ejemplo, una de ellas es los cristianos católicos creen en la resurrección, así que no vamos a tenernos como enemigos, sino vamos a ser pescadores de hombres. Oro que en este tiempo se levante Efraín y no se levante el grupo de mesiánicos que son enemigos de los cristianos, no mis hermanos. No, yo por esa razón estoy en Descubre la Biblia, porque antes de entrar aquí tuve tantos obstáculos para entrar, porque veía cada movimiento mesiánico que se levantaba y estaban más preocupados de hacer su Shabbat con el pan halal y que con las velas, y cuando busco eso en la Biblia no había absolutamente nada de eso. Necesitamos volver a la palabra y no a la ley oral ni a nada de eso. Necesitamos enfocarnos en aquello que el Señor realmente nos quiere dar como herencia, y esa es su palabra. Entré a las sendas antiguas después de haber evangelizado a mi familia, mi hermana y yo, que también está aquí en el grupo, y nos tomó muchos años, más de una década y media, casi 2 décadas, el evangelizar a mis 6 hermanos. Aquí les presento a mi familia. Aquí somos 33 personas en mi familia. Usted me puede encontrar aquí. Este soy yo, Rey Sin. Y fíjese, entré a las sendas antiguas y esperé y me preparé más o menos 6 a 8 meses. Y ya hago la llamada a mi familia y les dije, necesito hablar con ustedes. Recuerde, ya todos estaban en el evangelio, ya todos eran cristianos. Así que les llamé y les dije, tengo que hablar con ustedes, algo sumamente importante. Y ¿sabe qué? Yo no sabía cómo, porque no me entraba cómo podría reunir a mis hermanos. Y gracias a Dios vino el bendito COVID. El bendito COVID que hizo que todos tengamos tiempo en casa. Así que después de hacer el curso básico y todo eso, les di el curso básico a toda mi familia. Los reuní a los 6 y les di el curso básico. Ese es el segundo paso, recuerde. Presente el evangelio primero a su casa. Lo hice primero con Jos y Micaela. Les estoy hablando cosas prácticas. Hablé con Jos, mi hijito, un cristiano nacido en la cuna cristiana, criado en medio de la alabanza de la iglesia. Usted ya sabe cómo son los hijos, así duermen con cualquier ruido, porque la iglesia donde yo estuve era pentecostal y era bulliciosa, y él dormía en medio de todo el ruido. Y le dije, cuando hace poco, cuando empezó en medio del COVID, le dije, hijo amado, tengo que rediscipularte. Y sus ojos los veía tan grandes. Y me dice, ¿cómo? Discipularme. Y casi me muestra sus títulos, me dijo, ¿no? Soy maestro de escuela dominical, ayudo en el sonido, soy un hombre bueno, un montón de títulos que podría tener. Además, nunca tuvo una novia. Entonces, no había que observarle a mí. Y le dije, hijo amado, ¿me puedes dar los 10 mandamientos? ¿Qué? Me dice, sí, te pregunto. ¿O no amas a Dios? Y ¿saben qué? Mi hijo no me los pudo dar. Entonces dije, tengo que rediscipularte, porque yo te he discipulado de forma incompleta. Y ¿saben qué? Mi hijo aceptó. Y hemos trabajado como 3, 4 meses. Y Dios le abrió los ojos y entró al camino. Doy gracias a Dios por eso. Y ahora él no solamente está en el camino, se encontró con una mujer de Dios, Abigail, y van a formar un hogar hermoso. ¿Me explico? Comience en casa. Así es que después de mis hijos, y obviamente mi esposa y yo hicimos ese trabajo, fui por mis hermanos y les presenté el evangelio. Mis hermanos al principio como que obviamente llenos de preguntas, pero entraron. Y gracias al Señor ahora las reuniones que tengo en mi comunidad comenzaron con ellos. Y esta es mi familia. Y mi familia ampliada, a quien presenté el evangelio, es esta. A ver si puedes ver un poquito. Somos 94. Hemos contado. Reinaldo, Hola. Reinaldo, ¿Sí? perdón, tengo Sí, que sí. sumar algo, porque ahora me doy cuenta que primero me sacaste a mí, te cercioraste de lavarme el cerebro para que no me ponga. Hoy me doy cuenta tu estrategia. Ah, qué bueno. Porque primero hizo él de que me agarró y me dijo, escuché estos audios de Joseph
Yo dije, bueno, voy a escuchar, está bien. Y no tuve opción de decir nada. Y después ya vi su estrategia. Ahora sí entendí, Reinaldo. Qué bueno, qué bueno. Ella es mi Sí, hermana cara. Elizabeth. Y esta es mi familia, con la familia de mi esposa, más las esposas de mis hermanos, las cónyuges de mis hermanos. Somos 94. ¿Sabe qué? Estamos en este proceso ahora, presentando el Evangelio a todos ellos. Hermanos amados, no sacrificar a nuestros ídolos, digo, nuestros hijos a nuestros ídolos, nuestros seres queridos a nuestros hijos, es un proceso, no corto, es largo, pero necesita ser ¿cómo se dice esta palabra? Intencional. No vaya a ser intencional solamente orando. Claro que hay que orar, pero necesitamos también tener la estrategia. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es mi estrategia? Presentar el Evangelio a cada una de estas 94 personas como prioridad. Y ya me he reunido con casi todos. Y le digo de verdad, funciona, porque no vamos a entregar uno más de mi familia a los ídolos. ¿Me explico? No vamos a hacerlo. Obviamente, cada uno tiene libre albedrío, pero en lo que dependa de nosotros, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Me explico? Y aquí está Abigail en el grupo, fíjese, aquí está, esta es mi Rey, familia. quiero que te des cuenta que tienes 94 en la familia y con mi casa tenés 94 personas escuchándote en este momento. Son las Wow, cosas de Dios perfectas. 94 escuchando y 94 en tu familia. Así que somos tu qué, familia hasta en el número. qué increíble, wow, qué bendición, gracias Liz. Y miren, aquí está Abigail con nosotros, una gran bendición. Ella es una respuesta a nuestras oraciones. Realmente en mis planes, cuando estaba presentando el Evangelio a mi casa nuevamente, reevangelizándolo después de 2 décadas de estar en el cristianismo, ha sido, o sea, un plan el también encontrarme con Abigail. El Señor tiene todos los dones, los regalos, todas las bendiciones en el camino, pero seamos prácticos, no nos compliquemos. Estos 3 pasos que les estoy dando son muy sencillos para no sacrificar a nuestros, y a nuestros hijos a los ídolos. Y el último paso es, ¿qué hacemos para no sacrificar a nuestros hijos a los ídolos? Es perseveremos en el camino hasta el fin, confiemos en Dios y nunca nos rindamos. Hay 2 árboles desde el principio. El primer árbol, recuerda usted, un árbol de pureza, el árbol puro, donde no hay mezclas. Este árbol de pureza es el árbol de la vida, la Torá, la instrucción, la palabra de Dios. De ese árbol estamos volviendo a comer. Y el árbol del humanismo, donde hay religión, es del cual tenemos que salir. En este árbol hay religión, hay filosofía, hay política, hay todo lo que necesitas para vivir 80 años en esta tierra. Y sí, hasta los ateos pueden vivir sumamente de forma ejemplar, amando a sus esposas y instruyendo a sus hijos, pero no en el camino, sino en las normas de ética terrenal, y pueden ser buenas personas en un sentido terrenal, pero no van a llegar a la eternidad. No van a llegar a la eternidad. La única forma de no perder nuestras vidas es justamente volviendo al camino, haciendo teshuvá de todo corazón. Por eso Romanos 12:2 dice, no adoptemos las costumbres de este mundo, no nos amoldemos, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestras mentes para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ya terminamos, hermanos. Y dice el Salmo 106, versículo 42 hasta el final. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Y el 47 hay un clamor que dice, sálvanos, sálvanos Dios nuestro y regocijémonos de entre las y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y quiero dejarles con esto. Somos salvos para glorificar a Dios con nuestros pensamientos y acciones. Ya no podemos vivir como antes. Somos seres diferentes, especiales, raros. Tal vez no te van a aceptar, tal vez no te van a aplaudir, pero eso no nos tiene que importar por causa de lo que está por delante.
Que Dios nos libre en este segundo éxodo, amados hermanos, de cometer los mismos errores de nuestros antepasados, como dice el Salmo 105 y el Salmo 106. No cometamos los mismos errores. Recordemos, esto no es un juego. Vamos a ser escogidos. ¿Usted está consciente de eso, amado hermano? Que vamos a ser escogidos. Unos para ser la esposa y otros para ser los invitados. Sí, van a ser escogidos. Yo pensé que solamente eran escogidos para ser la esposa. También los invitados son escogidos. Lea el contexto de la parábola donde Jesús dice, justamente, muchos son llamados, pocos escogidos. Y no nos olvidemos nunca de este trío. Hacer justicia, amar misericordia y ser humildes. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias en este momento. Te pido por todos mis hermanos, una preciosa familia. Que tu amor, Señor, nos inunde. Que tu gracia nos muestre, Señor, que esta es una carrera larga, Señor. No es una carrera corta de 100 metros. Esta es una maratón, Señor. Ayúdanos a ver que nuestros padres sí se equivocaron, Señor, pero ahora nosotros tenemos la historia de ellos para no cometer los mismos errores. Ayúdanos a presentarnos delante de ti como obreros que trazan bien la palabra de verdad. Gracias, amado Señor. Y ayúdanos también a instruir a todos los que amamos, a ir por ellos y no quedarnos solamente nosotros con esta gran bendición. Sabemos que no vamos a evangelizar, nosotros no vamos a guiarles a la verdad como lo hace el Espíritu de Dios. Pero esta es una instrucción tuya y lo queremos hacer con amor y con toda la pasión que tengamos, Señor. No hagamos solamente un trabajo teórico, seamos prácticos, Señor. Y gracias, amado Señor, por tu bendita palabra y por esta preciosa comunidad. Oramos todo esto en nombre y por los méritos de Yeshua. Y oramos también por la paz de Jerusalén. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amado hermano. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.